Lo dijo en la primera hora. Bueno, 8:46. Cristian Espinosa nos acompaña en esta mañana. Él es el creador de Cobertura Digital. Es especialista justamente en manejo digital, en manejo de reputación online. Está con nosotros Cristian Espinosa y nos atiende telemáticamente. ¿Cómo vamos, Cristian? Bienvenido, buen día. Gracias, Fabricio. Muy buenos días acá, pues listos para poder apoyar en lo que ustedes requieran. Bueno, primero quiero pedirte, Cristian, con tu conocimiento, con tu experticia, recomendaciones sobre lo que está pasando ahora mismo aquí en Quito con el tema de la Gasca. Hay muchísimo material que se ha viralizado, videos de todo tipo, fotografías. ¿Qué sugerencias para quienes navegan por las redes sociales y quieren información justamente sobre lo que ha pasado en la Gasca? Cristian, me gustaría un criterio tuyo al respecto. Bueno, por lo menos tratar de no hacer que esto se vuelva más ruido del que ya existe, ¿no es cierto? Es decir, si uno puede aportar, por supuesto que Internet hoy nos permite, por ejemplo, más bien unirnos a temas de solidaridad, de buscar hashtags para poder apoyar a la gente, ¿no es cierto? De ver cómo ubicar a personas, de utilizar las redes de forma propositiva. Y si no sabemos realmente la información que nos llega, qué tan segura es, pues no compartir y de esta manera también por lo menos aportar a que no exista mayor desinformación sobre el tema. Correcto, sí, porque es importante justamente ser muy rigurosos en esto. Yo le pregunto a Cristian Espinosa, que digamos es uno de los, tal vez de los pioneros aquí en la capital para la capacitación de los temas online. Si hoy manejamos de mejor forma los contenidos audiovisuales que publicamos en nuestras redes sociales aquí en el Ecuador, Cristian. Bueno, es complejo el tema realmente porque no existe todavía mucha conciencia acerca de lo que se comparte, ¿no? Que es justo esta campaña que yo llevo a cabo, este tema de piensa antes de publicar que aplica a todo tipo de inconvenientes, como también el tema audiovisual, por ejemplo, en cuanto a lo que nosotros, a la responsabilidad que nosotros tenemos de lo que nosotros estamos también captando como audiencias, ¿no? Es decir, a nadie nos enseñaron cómo poner estos filtros, la parte ética, la parte de responsabilidad. Esto era antes algo como exclusivo solamente de pues quienes estudiamos periodismo, pero ahora por supuesto que se ha extendido a todo tipo de personas que ahora tienen la capacidad de publicar y es entonces pues siempre esa necesidad de tener esa responsabilidad sobre lo que nosotros publicamos. Correcto, Cristian. A ver, la razón central del diálogo con nuestro invitado, con Cristian Espinosa, es hablar un poquito sobre la forma como se están manejando las redes sociales y fundamentalmente la comunicación desde esos espacios a nivel oficial. Hubo un hierro el fin de semana por parte de la Cancillería a través de su cuenta Twitter. Yo ayer hice una crítica respecto de este tema, o sea, se ha reducido al señalamiento a una funcionaria que supuestamente va a ser sancionada, pero sí me quedé y di lectura a una reflexión de Cristian Espinosa sobre el hecho de que a ese nivel, sobre todo en Cancillería, las cuentas tienen varios filtros. Yo decía, en el mundo diplomático, o sea, no es que se dice cualquier cosa, porque en diplomacia es importante lo que se dice, pero también lo que no se dice y cómo se lo dice. Esto no pudo haber sido solamente porque a una funcionaria se le ocurrió sin haber tenido los filtros correspondientes. ¿Cómo se deben manejar o cómo se están manejando las cuentas institucionales a partir de las publicaciones en redes sociales, Cristian? Gracias, Fabricio, por la pregunta. Este tema que cada vez, fíjate, es más importante. Yo hace varios años yo ya decía que el cargo de editor de redes sociales definitivamente se compara con el tiempo que uno tomaba para llegar a ser el editor de sección de un periódico, pero de ahora ni siquiera el editor de sección de un periódico, sino quien pone la primera plana de un periódico. Para poner al frente a una persona que va a estar a lo que significa poner la primera plana de un periódico, pues necesitas bastantes años, primero de experiencia no solamente en saber redactar, sino en la parte política, en muchos aspectos para poder llegar a ser el editor. Y a su vez, para llegar a ese punto de la edición de una primera plana, siempre pasaba por muchos filtros, ¿sí? Entonces, es por esto que cuando yo veo ahora que cada vez hay errores a veces de estos, de quienes son los community managers, quienes manejan las cuentas, yo siempre ahora me queda muy claro que ya no es el problema solamente del que publica, del que cometió
el error de hacer un tweet, sino de todos los filtros que están antes de llegar hasta ese punto, sin duda. Y para empezar, por ejemplo, en cuentas institucionales, yo siempre creo que un filtro clave antes de que un post salga, más si es que es de cuentas mucho más delicadas o de coyunturas delicadas, como fue la que ocurrió del protocolo de Río de Janeiro, pues deberían pasar por lo menos primero por un filtro político. Es decir, si es que Community no tiene el expertise político, pues debería pasar por un asesor político que vea esos tweets antes de que se publiquen. Por lo tanto, la responsabilidad no va a ser de quien hizo ese post, sino de quien no revisó la parte política. Uno. Segundo, es la parte de filtro de comunicación, Fabricio, porque entonces ahí viene la parte de lo que es ya DIRCOM en sí mismo. Fíjate que esa parte ya tiene que ver que si se está comunicando realmente el mensaje que nosotros queremos desarrollar, que sería el segundo filtro, y que esto tiene que ver con la experiencia de una persona que está en la dirección de la comunicación, no con la persona que nosotros contratamos para editar Community Manager, que además normalmente se contrata perfiles que son de recién graduados, que para empezar ahí pues ya puede haber un error. Pero si tú contratas a una persona que no tiene la expertise y luego le dejas que publique en tiempo real, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Sí? Y luego viene el otro filtro que es inclusive, que yo ya creo conveniente que se está hablando inclusive en medios grandes como por ejemplo Clarín, de la necesidad de un corrector de calidad. O sea, lo que antes era siempre el corrector de estilo, el corrector de redacción, ¿sí? Porque nos estamos hablando de que en Twitter no solamente es la imagen local la que te estás jugando, sino que es la imagen global la que tú estás poniendo en juego. Claro, y esta respuesta de la Cancillería, ¿cómo la viste? Justamente no me sorprende, porque es como la que siempre a lo largo de los años de los communities ha pasado, ¿no? Es decir, que la cuerda se rompe por el lado más delgado. Exacto, culparle al community. O sea, el community tiene la culpa de todo y se le culpa. Y sabes que eso ha pasado no solamente a nivel político como es ahora, sino a nivel de empresas. Esto de que se equivoque y entonces le deja sin trabajo a la persona que fue la última que publicó, que a veces a mí realmente me parece que inclusive puede ser exagerado, porque al final hubo unos filtros ahí, ¿sí? Y entonces, por supuesto que deben haber medidas al interior, ¿no? Por supuesto que deben haber sanciones, pero al final es como querer echarle la culpa a alguien y de esa manera querer resolver el problema que no me parece que es lo más adecuado, y menos yendo culpar hacia mandos últimos, ¿no? Es decir, no, me parece que esa no es la salida, sino asumir la responsabilidad. Pues, por supuesto, me parece que estuvo bien el comunicado en el sentido de asumir la responsabilidad. Eso es clave en manejo de crisis en redes, ¿no? Asumir la culpa, buscar soluciones, pero en este caso fue como que se quiso lavarse un poquito las manos en lugar de asumir la responsabilidad, y ahí, en cambio, me parece que hubo un error. Ahora, te voy a contar lo que me pasó a mí ayer. Ayer yo recibí una respuesta. Yo había publicado anteayer, justamente a propósito de la situación climática. Esto fue antes del aluvión aquí en La Gasca, la situación climática, lo que está pasando en los ríos, en Cotopaxi, la destrucción de una parte de la carretera La Tacunga-La etcétera. Yo había publicado y hacía esta referencia, ¿no? Nos están cayendo las plagas, porque se rompió el oleoducto por crudos pesados del último fin de semana. O sea, estamos viviendo una situación muy compleja. Y resulta que alguien respondió de una forma muy descomedida desde la cuenta de Coordinación Zonal 7 de Salud. O sea, era una cuenta oficial del Ministerio de Salud. Y claro, yo me imagino que la persona que maneja la cuenta se confundió de cuenta. Sí. Porque no encuentro otra explicación. Se confundió de cuenta y resulta que desde la cuenta oficial me generaron una respuesta totalmente descomedida, que yo generé una alerta justamente al Ministerio de Salud. Estos también son errores que a veces se dan, Cristian. Pero es justamente por eso, Fabricio, porque ni siquiera desde una cuenta personal se te ocurre responder así, pues, o que era la cuenta troll. Es decir, no, pues, o sea, tú no puedes ni siquiera desde cuentas personales darte ese tipo de respuestas, y ahí justamente está este tema de a quién pones al frente del tema de las redes, y que no se está dando todavía la importancia que esto requiere. Claro, yo me imagino que una persona que se dedica, que es community manager o que maneja una cuenta Twitter y que utiliza cuenta Twitter, por más que tenga sus afectos o desafectos políticos, tiene que tener el suficiente sentido común, tanto a nivel personal como institucional, para manejar con rigor lo que publica.
Es que esto es lo que estamos diciendo. Estamos hablando de la primera plana, no de un medio local, porque te decía antes que se equivale a manejar la primera plana de un periódico, pero los periódicos antes pues circulaban a nivel de Quito o de Guayaquil, o máximo a nivel nacional pocos. Pero ahora estamos hablando de todo el mundo, pues. Estamos hablando de cualquier publicación que se pueda ver en cualquier repertorio. Esto es como una agencia además internacional, no solamente local. Y en Twitter, por supuesto, que hoy es más delicado que nunca, ¿no? Por eso alguien decía, me parece que hubo algún embajador que hablaba del comunicado. Sí, no son comunicados lo que se pone en Twitter, pero ahora más bien en Twitter pesa mucho más que un comunicado. Es decir, puede absolutamente a nivel de diplomacia, un tweet va a pesar mucho más que un comunicado que mandes como boletín de prensa. Y eso pues ya sabemos, no ahora, sino hace mucho tiempo. Ahora, sobre esto que estoy relatándote, Cristian, yo sí saludo la respuesta oficial del Ministerio de Salud, porque claro, luego de este horror que acabo de señalar, desde esa cuenta Coordinación Zonal 7 Salud, escribieron lo siguiente: nos disculpamos y lamentamos lo ocurrido. Las cuentas institucionales de salud del Ministerio de Salud deben estar orientadas a informar de forma oportuna y pertinente. Hemos adoptado las medidas necesarias para evitar ese tipo de errores en el futuro. A mí me parece que esa respuesta, que empieza por reconocer el error y ofrecer una disculpa, termina siendo una forma adecuada de responder, Cristian. ¿Qué es lo correcto, no? En tema de redes, cuando el problema realmente es nuestro, lo que sigue adelante y en forma oportuna es cuando tú reconoces el error y tienes una disculpa, sobre todo sincera, entonces la gente pues asume esa disculpa y pues le puede dar la vuelta al problema, ¿no? Yo siempre digo que un tema de crisis en redes, realmente el problema no está en el error que cometiste, sino en cómo respondes ante el error. ¿Y sobre esto hay un manual o no, Cristian? Debería haber manuales, lamentablemente no, tampoco veo que en la mayoría de instituciones se han desarrollado manuales de gestión de redes sociales, sobre todo de manejo de crisis en redes sociales, que además, Fabricio, se manejan mucho a nivel de escenarios, ¿sí? Entonces, se manejan protocolos de respuesta a nivel de escenarios y a nivel de tipo de usuarios, ¿no? Por autoridad, por relevancia, por incidencia, y todo eso debe estar al interior, pues previamente realmente esto manejado, ¿no? Correcto. Cristian, gracias por estos minutos sobre este tema que quería invitarte para un poquito analizarlo y generar recomendaciones sobre el manejo de las redes. Muy amable, Cristian. Gracias, Mauricio, siempre un gusto estar ahí en Sonorama. Gracias, muy amable a Cristian Espinosa. Él es especialista en el manejo de la reputación online, con su visión justamente sobre esto que también lo habíamos comentado el día de ayer. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.